Dios los bendiga a todos y gracias por estar presente en nuestro estudio de la palabra de Dios de día miércoles. Vamos a ponernos en pie a quienes estamos acá y invito a quienes están en casa escuchando este estudio que se unan a nosotros. Vamos a orar para que el Señor prepare nuestra tierra para recibir la semilla de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más de sentarnos a la mesa, Señor Dios Santo, de arar el campo. Señor, gracias por el pan, por la semilla, por la luz, Señor, que tienes preparada para nosotros hoy por medio de tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, porque todo te lo debemos a ti, a tu gracia y a tu misericordia. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Gracias por nuestra salvación. Gracias, Señor, que nos has enseñado a buscarte de tal manera que podamos crecer espiritualmente. Gracias porque podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino, por darnos a tu Espíritu Santo, por enseñarnos a orar, por abrirnos tu palabra, por iluminarnos, por alimentarnos y por gobernar nuestra vida por medio de esta. Gracias por tu voluntad para nosotros que ha sido siempre buena, Señor. Gracias por todo el camino por el que nos has traído, por el lugar en el que nos tienes, Señor, y por la porción de ti mismo que tienes pues preparada para nosotros hoy. Dale a cada quien su porción, bendícenos a todos. Te lo pedimos, Señor, y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Te damos toda la gloria. Amén, amén. Dios los bendiga. Podemos sentarnos y vamos a estudiar. El día de hoy quiero meterme a otro mundo que nos abren los evangelios y pues el resto de las escrituras. Pero el Señor Jesucristo dedicó una porción enorme de su trabajo. Estoy diciéndolo mal. Los evangelistas, especialmente Mateo, dedicó una porción enorme de su trabajo al dejar un registro de lo que Jesús enseñó e hizo para dejar registro de todo lo que Jesús dijo en relación al reino de los cielos o al reino de Dios. Todo lo que Jesús hizo fue introducir el reino de Dios en este mundo antes de morir y resucitar. Y cuando Jesús murió y resucitó y fue hecho uno con el Padre para siempre, entonces Él nos abrió la puerta al reino de Dios o al reino de los cielos. Amén. Ahora sí lo dije bien. Todo el propósito de Jesús fue venir a enseñarle a los hombres que hay un reino. Amén. Hay un mundo que es el reino de Dios. Así es que vamos a estudiar esto y esto va a ocupar una buena porción pues del evangelio de Mateo. Es el que más se dedicó a esto, más que los demás evangelistas, aunque Lucas también tiene una buena porción allí en cuanto a la enseñanza concerniente al reino de los cielos. Pero es un tema muy amplio, es un tema enorme y estamos obligados, ya que estamos en los evangelios y estudiando acerca de Jesús, estamos obligados a detenernos acá. Así es que vamos a estudiar esto. Además, a lo largo de los años siempre nos hemos encontrado con la pregunta, ¿verdad? Nos la hacen. ¿Hay diferencia entre el término el reino de los cielos y el reino de Dios? Y si leemos material serio, hay personas que buscan hacer como una clasificación. Si estoy bien, por regla general, el reino de los cielos es algo a lo que refieren el reino literal de Cristo aquí en la tierra, en el milenio. El reino de Dios, pues algunos dicen, pues es el reino universal o el hecho que Dios reina sobre todas las cosas. Y es cierto, pero la verdad no solo es eso, es mucho más. Y al final de cuentas vamos a descubrir que con toda honestidad los términos se usan indistintamente en las escrituras. Así es que yo no veo diferencia en cuanto a términos entre lo que es el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero dar una definición, miren, por ejemplo, aquí hoy les traigo solo la introducción. En mi cuaderno toma 3 páginas. Ahora eso significa como 3 días miércoles probablemente.
y escribí 8 cosas para tratar de darles una definición. Así es que lo que significa que una sola frase se va a quedar siempre corta, ¿verdad? Vamos a tener que ir viendo todo esto porque es una cosa gigante. Bueno, si quieren una sola frase sería: ¿qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? El mundo de Dios, pues, y todo lo que eso implica, todo lo que eso contiene. Así es que nos vamos a divertir bastante estudiando esto y vamos a edificarnos, gracias a Dios, con este estudio. Amén. Así es que empecemos. Vamos a ver. Miren, Jesús se dedicó a predicar, a enseñar y a demostrar el poder, la autoridad, las leyes, las condiciones del reino de Dios o del reino de los cielos. Jesucristo vino como un fiel embajador de ese mundo y dijo: oigan, les vengo a contar acerca de un mundo que existe y puede ser suyo. Les vengo a contar acerca de un mundo que hasta aquí permanecía velado. No importa cuán eruditos eran los eruditos del Antiguo Testamento, esto estaba completamente velado en esa dispensación a los hombres. Pero viene Jesús y dicen: ¿qué creen? Yo soy la puerta, yo soy la llave, yo soy el camino. Vengo a contarles que hay un mundo que gobierna sobre este mundo. Amén. Y Jesús fue pues el embajador, no solamente el embajador cuando enseñó acerca de esto y demostró el poder y la virtud del reino de los cielos, sanando enfermos, liberando endemoniados y todo eso. Con su muerte y resurrección, Él vino y abrió la puerta. Así es que gracias a Dios, ¿verdad? Por cierto, no nos quitemos la vida pensando que somos ciudadanos de Guatemala o de algún otro país. Como cristianos somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Ahora, como tales, el Señor espera que seamos fieles embajadores del reino de los cielos, fieles representantes del reino de los cielos. Empecemos definiendo reino. Reino. La palabra hebrea mamlajá significa dominio, reino, soberanía, extensión. Por eso es imposible con una sola frase definir esto, porque estamos hablando de hasta dónde llega la extensión de lo que Dios es, hasta dónde domina y gobierna Dios. O sea, es todo, pues. Pero eso significa reino, dominio, reino, o la palabra que se traduce reino: dominio, reino, soberanía, extensión. Interesantemente, la raíz de la palabra reino, Malak, tal vez debiera escribírselas aquí porque les gusta apuntar. Reino sería, a ver, en hebreo fonético sería algo así. Esta es una L. Mamla. Si les pongo una C se va a ver feo. Les voy a poner una K. Mamlaka. Es mucho más fácil escribir el hebreo. ¿Ven qué fácil es? Mamlaka. Pero la raíz es Malak. Y esta probablemente tendría que ponérselas con una Q. Se escribe así: Malak. Esa es la raíz. Esa es la raíz. Oigan lo que significa. Significa reinar, ascender al trono, inducir a la realeza. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. Nos induce a la realeza, nos convierte en reyes. Amén. Ahora, aquí hay otra y aquí nos vamos a detener porque la raíz de la palabra reino también significa, oiga esto, lo voy a apuntar acá: tomar consejo con uno mismo. ¿Y qué otra cosa puede definir a un rey, verdad? Pues un rey natural sí necesita de consejeros porque pues no lo sabe todo. Pero pensemos en Dios, el rey, en Jesús, el rey de reyes. ¿Él a quién le va a pedir consejo? ¿Con quién va a consultar? ¿Quién va a ser su consejero? Y la palabra malak, entre todo lo que significa tomar consejo con uno mismo. Entonces, ahora, mire, esto no solo es interesante, es emocionante.
Porque cuántas veces ustedes y yo nos damos unas pérdidas tremendas cuando tenemos que orar por una situación y mejor ni oramos porque no sabemos qué palabras usar, como si el Señor necesitara de nuestra explicación para entender lo que estamos tratando de decirle. Amén. Me encanta recordar una historia. Mi profesora de hebreo contaba algo muy bonito. Dice, como pues mucho de la gente que vive en Israel son inmigrantes que vinieron de otros países, muchos de ellos sin hablar una gota de hebreo o sin leerlo, ¿verdad? Entonces mi profesora de hebreo contaba acerca de su suegra. Dice, era una persona muy sabia, era una persona a la que obviamente le tenía mucho aprecio por la manera como se refería a ella. Y dice, mi suegra nunca dejaba de ir a la sinagoga los días de reposo. Y un día le pregunté, dijo ella, dice, mire, dice, yo veo que usted va a la sinagoga y ahí todo el mundo lee pues lo que rezan, porque es eso, es algo que prefabricado, ¿verdad? Leen sus rezos y leen sus oraciones y dice, y yo sé que usted no sabe leer hebreo, entonces, o sea, ¿qué tanto se la pasa haciendo cuando va a la sinagoga? Y le responde su suegra, le dice, mira, muy fácil, dice, ¿sabes qué hago? Empiezo Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het. Le empieza a recitar a Dios todas las letras del alfabeto. A, en hebreo no hay vocales, pero A, B, C, D, E, F. Dice, cuando llego a la última le digo a Dios, Señor, ahí te van las letras, tú ármalas como quieras. ¿Verdad que eso es hermoso? O sea, ¿quién va a ser el consejero de Dios? ¿Desde cuándo necesita Dios que le expliquemos para poder entender de qué se trata el asunto? Entonces, estas cosas nos hacen vivir tan en paz y tan relajados. El día domingo les expliqué un principio tremendo. Hay momentos en donde nuestra naturaleza carnal está tendiendo a tomar cautivo a Cristo, la verdad que está en nosotros. Y David obviamente tuvo esa experiencia, si no, nunca hubiera escrito el Salmo 18. Entonces dice, cuando estaba yo rodeado de enemigos que eran más fuertes que yo, lo único que hice fue invocar tu nombre, clamar, llamarte por nombre, ¿verdad? Jesús, es todo lo que tenemos que hacer. Jesús. Y Él se ocupa de redimir, Él se ocupa de rescatar, Él se ocupa de hacer lo que tenga que hacer. Pero rey significa tomar consejo con uno mismo. Y les voy a dar versículos. ¿Qué les parece? Nos vamos a ir despacito con esto porque es demasiado emocionante. Pero tomar consejo con uno mismo. Así es que vámonos a Nehemías 5, verso 7. Y ahí encontramos esta palabra en ese contexto. Nehemías capítulo 5, verso 7. Espérenme que llegue a Nehemías. Ya. Llegué a Nehemías. Nehemías capítulo 5, verso 7. Ahí se utiliza esta palabra que es la raíz, pues la raíz etimológica de la palabra reino, Malak. De hecho, los reyes se llaman Melech. Es la misma palabra, ¿verdad? Los ángeles, hay ángeles Melech o Malká, reyes, y hay ángeles Elohim, interesantemente, o dioses con D minúscula. ¿Sí? Bueno, ya tienen Nehemías. Nehemías capítulo 5, verso 7. Entonces lo medité. Este es Nehemías hablando, no les voy a dar el contexto, solo el versículo. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Aquí lo tradujeron como meditar. Como meditar. En la Biblia King James textualmente dice, entonces lo consulté conmigo mismo. Lo consulté conmigo mismo. Y eso es lo que uno hace cuando uno medita, ¿verdad? Por supuesto, uno no le va a preguntar a su mente carnal qué opina. Uno le va a preguntar a la palabra de Dios que está en uno, ¿verdad? Uno medita y entonces uno trae a la conciencia todo lo que uno ha aprendido
Y dice uno, sí, ahí está la respuesta, esto es lo que vamos a hacer. Meditar con uno mismo o consultar con uno mismo. Ahí usan la palabra malak en esta porción de Nehemías. ¿Está claro? Ok, ahora vámonos a Efesios 1:11. Efesios 1:11. Esto es precioso porque Dios, cuando creó el mundo y cuando trazó su plan maestro para cada uno de nosotros, y perdone que lo bote de su caballo remontado, pero no le pidió su opinión. Cuando estableció su voluntad para nosotros, no nos pidió nuestra opinión. ¿Se imaginan qué le hubiéramos dicho? Qué bueno que no nos pidió nuestra opinión. Amén. Efesios capítulo 1, verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Somos lo que somos por voluntad de Dios. Estamos donde estamos por voluntad de Dios. Las cosas son lo que son por voluntad de Dios. Pasa lo que pasa por voluntad de Dios. Amén. Alguien dirá, pero ¿y dónde queda el libre albedrío? Pues es voluntad de Dios que usted elija mal y se meta en problemas. A lo mejor así clama al Señor y el Señor puede venir y manifestarse de una forma maravillosa a su vida. Amén. Pero ahí tienen, pues, estamos tratando de dibujar un cuadro de lo que significa el reino de Dios. En otras palabras, que Dios reina. Dios no pide consejo a nadie más que a sí mismo. Él no se aconseja de nadie más que de sí mismo para hacer lo que es, para hacer lo que hace. Esa es la definición de la palabra reino o rey, ¿verdad? Vámonos ahora a Hechos capítulo 2, verso 22. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué le está diciendo acá? Este es Pedro. ¿Qué le está diciendo a los judíos que estaban el día de Pentecostés ahí viendo lo que estaba pasando y escuchando lo que estaban escuchando? Les dijo, miren, o sea, al final de cuentas son ustedes los que dijeron crucifícale, crucifícale. Pero déjenme decirles algo, si la voluntad de Dios no hubiera sido que su hijo fuera una ofrenda, la ofrenda por los pecados de los hombres, nunca lo hubieran podido crucificar. ¿Saben qué entregó a Jesús en sus manos? La voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios, ¿sí? Y saben, cuando a veces somos nosotros entregados a la voluntad de otras personas, cosas, situaciones, y perdemos el control, ¿qué nos pone allí? Tiene que ser la voluntad de Dios que otra cosa. Allí vamos a encontrar una lección que de ninguna otra manera encontraríamos. Y allí en medio de la crucifixión, ese es el único lugar a donde Dios puede venir con su poder de resurrección y levantarnos. Amén. De hecho, creo que este domingo les voy a explicar por qué fue, cómo funcionó en Jesús. ¿Cómo es que una y otra vez estaban buscando matarlo? ¿Se acuerdan? Estaban buscando despeñarlo. Lo hostigaban y lo perseguían buscando echarle mano. Nunca pudieron. Y una y otra vez dice, porque no era su tiempo. De repente en el jardín del Getsemaní viene Jesús y dice, esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Y ahí le echaron mano, hicieron lo que quisieron con él. A ver cómo funciona ese principio. Es el mismo principio que vemos en el Salmo 18, pero eso viene el día domingo. Amén. Dios detrás, Dios encima. Él es el Señor.
Él es el Señor. Nosotros, cuando no hemos crecido lo suficiente en el conocimiento de Dios, asumimos que si nosotros tenemos el control y todo es favorable, Dios está detrás y Dios está con nosotros. Pero si de repente perdemos el control y empiezan a pasar una serie de cosas que no nos gustan, entonces Dios no puede estar en esto. Dios ya perdió el control. Seamos sinceros, ¿cierto o no? Y es así como comenzamos todos. ¿Saben por qué? Porque seremos salvos, pero todavía no conocemos a Dios como debemos y podemos llegar a conocerlo. Tarde o temprano descubrimos que Él reina, Él gobierna, Él es el Señor. Y es allí donde finalmente encontramos paz en medio de cualquier situación complicada. Porque decimos: Señor, de acuerdo, duele, de acuerdo. No nos gusta, de acuerdo. Está horrible, de acuerdo. Pero Dios tiene que seguir siendo el Señor, el amo, el dueño y el rey de esta situación. El día que Dios pierda el control de su vida y de su situación, ese día se desploma todo el universo, porque quiere decir que Dios perdió el control, punto. Amén. Pero Dios no pierde el control de nada. Amén, amén. Bueno, Hechos 20, verso 27. Espéreme. Sí, 20. Hechos 20, 27. Hechos 20, verso. Saben que leamos desde el verso 25. Este es Pablo despidiéndose de los de Éfeso. Ya iba camino a Jerusalén y él sabía que allí él iba a ser entregado y iba a empezar una jornada que lo iba a llevar a morir pues por Cristo finalmente en Roma. Pero miren lo que dice. Ahora, aquí en el Nuevo Testamento, aquí no estoy trazando esta palabra, lo que estoy trazando es el principio, ¿verdad? Para que entendamos esto del consejo de Dios. Hechos capítulo 20, verso, ¿qué les dije? 24, ¿verdad? Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ellos tuvieron a Pablo como un año y dice: me voy de aquí feliz y satisfecho, porque no he rehuido enseñarles todo, anunciarles todo el consejo de Dios. Ahora, cierto, si se van a diccionarios aquí, el diccionario griego y todo eso, pues van a tener definida la palabra consejo. Pero aquí estoy tratando de darles el principio, porque la palabra reino significa o viene de una raíz que significa tomar consejo con uno mismo. Entonces, ¿qué es el consejo de Dios? ¿Saben qué? Dejemos la respuesta ahorita en pausa y complementémoslo con Apocalipsis capítulo 4, verso 18. Apocalipsis 4, verso 18. ¿Qué creen? No hay 4:18, pero sé exactamente lo que quiero. Quiero 3:18. Probablemente 3:14. Empecemos con el 3:14. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora oiga esto: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y viene el Señor y da su consejo. Y acabamos de leer en Hechos que Pablo no rehuyó anunciar todo el consejo. Entonces, ¿qué es el consejo de Dios? Uno automáticamente piensa en, bueno, a lo mejor Dios nos está planteando alternativas, y si queremos las aceptamos y si no queremos, no. Eso no es el consejo de Dios. ¿Sabe qué es el consejo de Dios? Es esto. Es el plan maestro y la voluntad que Dios ha establecido desde el principio, sin preguntarnos a nosotros nuestra opinión. Ese es el consejo de Dios. Es que ha determinado Dios, que está establecido cuál es la verdad del asunto. Amén. ¿Cuál es la voluntad del rey? ¿Sí? Eso es el consejo de Dios. Eso es lo que Pablo les anunció a los de Éfeso. Eso es lo que el Señor está diciéndole a los de la iglesia de la Odisea. Mi consejo es este. Pero consejo no opción, alternativa y tómelo o déjelo. Al final no importa si lo hace o no lo hace. No. Consejo es esta verdad que procedió de Dios, y Dios no nos está pidiendo nuestra opinión. Así es. Y esto es lo que nos va a salvar, esto es lo que nos va a dar vida, esto es lo que nos va a dar gozo, esto es lo que nos va a componer. Conocer la verdad, ponerla por obra. Amén. Responder a la verdad. Ese es el consejo de Dios. ¿Está claro? Amén. Es obvio que Dios reina, ¿verdad? Es obvio que Él es el rey, porque Él toma consejo de sí mismo. Ok, estaba pensando en una cita que les voy a dar también. Pero vámonos a Hebreos capítulo 6, verso 16. Hebreos 6, 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ahora, una pausa aquí. Si los hombres juran por uno mayor que ellos, entonces cuando Dios jura, ¿en quién se apoya para jurar por uno mayor que él? ¿Ven? No existe. Él toma consejo de sí mismo y jura por sí mismo. Amén. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice Dios para hacer, vamos a ver, inmutable su consejo. O sea, su consejo es algo fijo, firme, inmóvil, incambiable, permanente. Dice, no solamente nos dio su consejo, lo estableció jurando por dos cosas, dice. Ahora, tiene que haber sido dos cosas que son parte de la esencia de Dios. La primera, su nombre o su naturaleza. ¿Qué más garantía necesitamos que su propia naturaleza? Y Dios es verdad, Dios es veraz. Amén. Y la segunda cosa, su palabra. Su palabra y su nombre en esencia son una sola cosa o una misma cosa. Su palabra es una extensión de su nombre, o la manera como Dios da a conocer su esencia, su naturaleza, su nombre. Así es que Él juró por su nombre y juró por su palabra. Entonces su consejo es inmutable. No importa si nos gusta, si no nos gusta, si nos parece, si no nos parece. Nuestra opinión no vale, porque el rey es Él. Nosotros somos súbditos en su reino. Él es el que establece las leyes, las reglas, los principios de su reino. Amén. Ahora, cuando los conocemos y los practicamos, vamos a estar echando mano de cosas que nunca fallan. Amén. El reino de Dios. Así es que, ya sé, les iba a dar un principio más. Déjenme ver
creo que es Ezequiel. Pues más bien a ampliar todavía más este principio. Sí, Ezequiel capítulo 1, verso 3, para que tenga un poquito de sentido. Ezequiel 1:3. Hasta aquí solo estoy tratando de ampliarles la definición de reino o de rey. Alguien que toma consejo con sí mismo. Ese es el Rey de Reyes. Ezequiel capítulo 1, verso 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y mire, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Él tuvo una visión de la gloria de Dios y lo que vio fue un fuego envolvente. La palabra envolvente viene de una palabra hebrea, la podríamos escribir así, lakaj. Por ejemplo, si yo tomo este lápiz, lakaj, algo que yo tomo es lakaj, es tomar. Envolvente, ¿saben qué significa? Tomar de sí mismo. Tomar de sí mismo. Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios. Y a todos estos profetas y a todas estas gentes Dios les permitió ver pequeñas facetas de lo que Dios es. Y hasta allí vieron, porque Dios no es solo eso, es eso y más, ¿verdad? Pero el Señor le permitió a Ezequiel ver a Dios como un fuego envolvente. En otras palabras, procede de Dios y luego viene de regreso para alimentar a Dios, y sale de Dios y alimenta a Dios. En otras palabras, Dios toma de sí mismo para hacer lo que es. Amén. Él toma de sí mismo para hacer lo que es. ¿Sí? ¿Todavía tiene dudas que Dios es el rey del reino? Él no tiene que consultar con nadie, no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que pedirle su opinión a nadie. ¿Y cuánto tiempo y energía perdemos quejándonos con Dios? Señor, si yo fuera Dios, probablemente lo hubiera hecho diferente. Es como que Dios mira desde arriba y dice: ¿no estás feliz que tú no eres Dios? Gracias a Dios por Él mismo. Gracias a Dios por Dios. Amén. Así es que creo que ya establecimos que Dios es el rey y que estamos perdiendo tiempo haciendo berrinches, pataletas, etcétera. Él es el Señor. ¿Cuál es el secreto? Rendirnos. Señor, me rindo. Tú ganas. Aunque no nos rindamos, Él va a ganar. Nada más que si no nos rendimos va a doler un poquito más. Tú ganas. Me rindo. ¿Por qué el Señor no me ha respondido con esto? ¿Por qué el Señor no me ha dado la victoria acá? Bueno, ¿qué va a hacer? Alegarle. Diga: Señor, tú eres el rey y todo está en tus manos. Amén, tú eres el Señor. Así es que solo invoco tu nombre y espero. Invoco tu nombre y espero. Amén, tú eres el Señor. Tú tienes el control. Amén. Bueno, pues ya nos divertimos definiendo un poquito la palabra o el concepto de reino en cuanto a Dios. Pero les decía al principio, estamos en este tema porque el Señor Jesucristo a lo que se dedicó, enseñando, predicando y obrando o haciendo milagros, fue no solo a transmitir el conocimiento, las teorías, los principios del reino de Dios. Él demostró el poder o la virtud del reino de Dios haciendo cosas contrarias a las leyes naturales. ¿Qué tal levantar a alguien que ya se había muerto y volverlo a la vida? ¿Qué tal sanar a un enfermo? Amén. ¿Qué tal caminar sobre el agua? Reprender a los vientos y callarlos. Tener control sobre la naturaleza, sobre los elementos, sobre todas las cosas. ¿Lo ven? Eso es lo que Jesucristo vino a hacer.
vino a introducir la realidad de un reino, de un mundo que reina por encima de este mundo, de un mundo que es eterno, que no va a pasar, nunca es eterno. Un mundo del cual este mundo de aquí abajo es sombra, tipo o figura. El pecado en los hombres ya corrompió tanto nuestro planeta y su sistema y todo lo demás, que difícilmente la gente puede ver a Dios y el reino de Dios reflejado en las cosas de todos los días. Pero esa es la razón por la que Dios hizo este mundo, para que este mundo fuera un reflejo de ese mundo. Amén. Del mundo del que venimos y al que vamos. Amén. Ahora, un día Dios va a restaurar todas las cosas por medio de Jesucristo. Solo es cuestión de paciencia. Pero de cualquier manera, Jesucristo vino pues a introducir el reino de Dios, o el reino de los cielos. Entonces, vámonos a Mateo, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Y nuevamente, como dije al principio, los evangelios, especialmente el de Mateo, también el de Lucas, se dedican a registrar todo lo que Jesús enseñó acerca del reino de los cielos, todos los principios. Así es que con esto vamos a tener un buen cuadro de todo lo que Jesús enseñó. Mateo 3 del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ese fue su mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan fue como para preparar el corazón de la gente para que cuando viniera el embajador del reino de los cielos, el Señor Jesucristo, sus corazones ya estuvieran preparados, ¿verdad? Vámonos a Mateo 11, verso 11. Y nuevamente está hablando del ministerio de Juan el Bautista, el precursor a Jesucristo. Mateo 11, versos 11 y 12. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista todavía pertenecía a la dispensación del Antiguo Testamento. Sombras, tipos, figuras. Amén. Ok. Y Juan el Bautista estaba anunciando algo que para él era teórico. Hizo su trabajo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan no está allí. Juan solo está anunciando algo que le fue dicho que anunciara. Y verso 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, porque ya tenían a Jesús con ellos, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los fuertes, los forzadores, los enérgicos, los que de veras quieren, ¿sí? Lo arrebatan. En otras palabras, se apoderan de él, se apoderan de él. Todos los que quieran ver, todos los que quieran entender, todos aquellos en quienes sus corazones ardan y digan: yo quiero eso. Juan el Bautista, su ministerio dio paso al ministerio del Señor Jesucristo. Allí terminó el ministerio de Juan el Bautista, cosa que él no entendió, por eso le tuvieron que quitar la cabeza al final. Pero ahora está Jesucristo con ellos anunciando el reino de los cielos. Y hay quienes oyeron y hay quienes no. Hay quienes vieron, hay quienes no vieron. Hay quienes quisieron y desearon con todo su corazón eso que estaban oyendo, hay quienes no. Entonces dice: desde que es anunciado el reino de los cielos, los violentos, los enérgicos, los valientes, ¿qué les dije? Los fuertes, los forzadores, esos son los que se apoderan del reino de los cielos. A lo mejor fue la experiencia de muchos de ustedes. Yo la primerísima vez en mi vida que fui a un evento cristiano y oí el testimonio de la persona que estaba dando testimonio allí. Y al final hicieron una invitación en la que básicamente lo que yo entendí que me estaban diciendo es: esto mismo maravilloso, transformador que le pasó a esa persona, le puede pasar a usted también. ¿Lo quiere? Yo me acuerdo que empezó a brincarme el corazón y empecé a sudar y fue una cosa tremenda. O sea, Dios me abrió los ojos, me abrió los oídos y algo aquí adentro respondió. Yo dije: eso quiero. Ese es un forzador.
¿verdad? Eso quiero, ¿qué tengo que hacer para hacer lo mío? Bueno, muy fácil. Diga yo quiero. Y en esa reunión pues dijeron, quien quiera, levante la mano y así podemos orar por usted, ¿verdad? Y yo en esos días era el presidente del Club de los Orgullosos. Levantar la mano en una reunión pública. Pero estaba tan inquieto por dentro, como esperando a que pasara algo para poder vencer ese orgullo y levantar mi mano en una reunión pública. En eso un señor por allá del otro lado del salón levantó la mano. Es todo lo que yo necesitaba. Levanté la mano y me levanté. No dijeron levanten la mano, dijeron párense, pónganse en pie. Peor todavía, más visible. Bueno, se paró un señor allá y en eso fue como que una mano me empujó por detrás, casi me voy de boca, y yo me paré con todas mis fuerzas. Amén. Esos son los enérgicos, los forzadores. Dicen, yo no me voy de aquí sin esto, ¿verdad? O sea, si tengo que exponerme a toda esta multitud y me van a ver y qué vergüenza y me tengo que parar delante de todos, qué horror. Pero yo no me voy de aquí sin esto. Yo no me voy de aquí sin esto. Amén. ¿Y qué estaba siendo predicado ese día? El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? No son teorías, no es teología, no son clases de religión, no son clases de catecismo. Es una experiencia viva, personal. El reino de los cielos es algo vivo. Amén. La dispensación del Antiguo Testamento eran las bases teóricas. Pero a través de Jesucristo todo eso cobra vida y nos lo apropiamos y queda grabado en nuestro corazón. Amén. Bueno, así es que ahora veamos, ya vimos a Juan el Bautista, ¿verdad? Veamos a Jesús. Mateo 4, verso 17. Mateo 4, verso 17. Y este estudio es tan relevante porque cuando se puso de moda la teología de la prosperidad, básicamente la definición que daban del reino de los cielos era: usted es el rey y usted tiene acceso a todos los cofres de tesoro espirituales y naturales que existen, así es que empiece a reclamar lo que es suyo. Y empezaba la gente, ¿verdad? Yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y se tergiversó por completo el asunto. Con la teología de la prosperidad y de la superfe, Dios no es el rey que reina sobre todas las cosas. No, yo soy el rey y tienen que suceder las cosas como yo digo y como yo quiero y cuando yo quiero. Y si no sucede, entonces me enojo, me peleo con Dios, porque Dios está aquí para servirme a mí. Yo no estoy aquí para servir a Dios. Tremendo, ¿verdad? Eso es en esencia. Tal vez no se lo van a decir así, pero créame que esa es la esencia. Y muchas personas que se fueron por allí ya se están, gracias a Dios, y eso 100 puntos porque me dice que eran personas o han sido personas sinceras. Se fueron por ahí porque a lo mejor la corriente cristiana agarró por ahí, pero yo personalmente conozco gente que ha dicho, no es por allí, es por acá, y regresaron o retomaron el rumbo, ¿verdad? Ok. Mateo capítulo 3, no, ese ya lo vimos. Mateo capítulo 4, verso 17. Aquí tenemos a Jesús, ¿verdad? Regresando del desierto cuando fue tentado, ¿se acuerdan? Por el diablo. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, pues, como el principal y primer embajador del reino de los cielos, vengo a contarles que hay un mundo que es para ustedes también. Hasta aquí había estado velado, hasta aquí nadie tenía acceso a este mundo, pero yo voy a morir, voy a resucitar y por medio de mi muerte y resurrección voy a dejarles abierta la puerta a ese mundo. Vámonos a Marcos 1, versos 14 y 15. Marcos 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos
y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que nos da acceso al reino de Dios? El arrepentimiento sincero y creer que Jesucristo es el Señor. Amén. Y que Él es el Salvador y el perdonador de pecados. Lucas capítulo 9, del verso 10 al 11. Lucas capítulo 9, del verso 10 al 11. ¿Se acuerdan que el Señor primero envió a sus 12 a predicar? Los envió a predicar el reino de los cielos. Luego envió a 70. Pero cuando envió a los 12 y regresaron, dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Enseñaba y demostraba, enseñaba y probaba la realidad de lo que estaba diciendo a través de estas señales. Las señales son importantes. Hay gente que nunca va a creer si solo es con explicaciones, ¿verdad? Amén. Así es que el Señor Jesucristo se dedicó a enseñar y a demostrar el poder del reino de Dios, del reino de los cielos. Esto en los días de su humanidad, y luego murió y resucitó, y entonces nos dejó abierta la puerta al reino de los cielos. Tenemos que entender que nuestro peregrinaje por este mundo es temporal, es algo pasajero. Algunos van a estar en este planeta 80 años, otros 90, otros a lo mejor 100. Pero ¿qué es eso comparado con una eternidad? Amén. Así es que el mundo del que tenemos que tener conciencia, pues tenemos que tener un grado de conciencia. Aquí abajo, por supuesto, tenemos responsabilidades que cumplir. Pero necesitamos estar conscientes que no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos o al mundo de Dios. Amén. Bueno, Hechos capítulo 1, verso 3. Hechos capítulo 1, verso 3. Leamos desde el verso 1. Hechos capítulo 1, desde el verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Ahora este es Jesús que ya resucitó. Él vino a hablar y a demostrar el poder del reino de Dios antes de morir y resucitar, y siguió hablando del reino de Dios después de resucitar. Ahora, después de resucitado, él podía añadir un ingrediente más. La puerta ya quedó abierta, ya mi sangre fue derramada, ya el camino quedó abierto, ya la puerta quedó abierta. El reino es para ustedes. Amén. Entren, esfuércense por entrar, arrebaten el reino, sean violentos. Esa palabra violentos es la mismísima palabra hebrea que se usa en Josué capítulo 1 3 veces, cuando dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. 3 veces le dice esfuérzate y sé valiente. Y miren la sombra tipo figura. ¿Para qué tenía que esforzarse y ser valiente Josué? Para tomar posesión del reino que Dios les estaba dando por herencia, la tierra de Canaán. ¿Lo ven? Así es que ahí tienen el principio como desde antes fue anunciado. Muy bien, entonces aquí viene algo que les va a gustar, porque a lo mejor ustedes se habían hecho la pregunta. Como dije al principio, uno se pregunta si hay diferencia o no entre el término el reino de los cielos y el reino de Dios. Y como les dije, hay mucho material muy serio en donde tratan de hacer una diferencia.
y el reino de los cielos lo refieren al reino de Cristo en el milenio, el reino de Dios al reino universal de Dios, o a veces al reino de Dios en la vida del creyente, por referencias que hay. Pero si estudian, si trazan todo lo concerniente al reino de los cielos y al reino de Dios en la Biblia, van a ver que básicamente ambos términos se usan de manera indistinta. Y hay mucho más con respecto al reino de Dios y al reino de los cielos. Para quienes les interese, pongamos aquí reino de los cielos y aquí reino de Dios. Vamos a ver con qué frecuencia se usan estos términos. En Mateo, el término reino de los cielos se usa 32 veces. Y en Lucas se usa 3 veces. Fin del asunto. Para un total de 35 veces en el Nuevo Testamento. El término el reino de Dios, no se los voy o no sé si quieren apuntarlo, no lo voy a escribir yo porque va a ser muy largo aquí, pero el término reino de Dios, o mejor si se los apunto. En Mateo se usa 5 veces el término. En Marcos se usa 15 veces. En Lucas se usa 27 veces. En Juan 2 veces. En Hechos se usa 7 veces. En Romanos 1 vez. En Primera de Corintios 4 veces. En Gálatas 1 vez. En Efesios 1 vez. En Colosenses 1 vez. En Primera de Tesalonicenses 1 vez. Voy a seguir aquí de este lado. En Segunda de Tesalonicenses 1 vez. En Segunda de Timoteo 1 vez. En Hebreos 1 vez. En Santiago 1 vez. Y en Apocalipsis 3 veces. Así es que el término el reino de Dios se usa un total de 74 veces. Y si comparamos Mateo con Lucas, vamos a ver que son los mismos principios, los versículos paralelos, en donde aquí dice reino de los cielos y allá dice reino de Dios. Así es que realmente se usan los dos términos de manera indistinta. Amén. Eso resuelve ese problema, porque sí es una pregunta que me han hecho y que yo me he hecho también desde hace ratos. ¿Lo ven? Así es que ese es el número de veces que aparecen estos términos. Ahora, empecemos a definir el reino de los cielos o el reino de Dios. Y como les dije, es imposible hacerlo con una sola frase. Y estas son definiciones personales, así es, no son de diccionario ni nada de eso, o de enciclopedia o de tratados de teología. Son mis definiciones en base al contexto, ¿verdad? Cómo se usan estos términos. Entonces tuve que escribir como 7 frases para estar yo satisfecho de dar una definición más o menos completa. Pero ahí va la primera. ¿Están listos? Ahí va la primera. No sé, si quieren pueden volver a escuchar el estudio después y así lo apuntan. Así no lo digo tan despacio, si no pierde uno el hilo acá. Pero oigan mi primera definición. El lugar, espacio, dimensión, estado, mundo de Dios, donde Él es soberano y reina, al que somos trasladados o con el que somos puestos en contacto, en otras palabras, al que tenemos acceso por medio de Jesucristo. Es el mundo de Dios. Amén. Las leyes de Dios, los principios de Dios, al que tenemos acceso por medio de Jesucristo. Amén. Con el que tenemos contacto por medio de Jesucristo. Por eso podemos, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, también de vez en cuando Dios nos usa para desafiar las leyes naturales, ¿verdad? Igual orar por un enfermo y se sana sin una explicación médica de por qué se sanó y ese tipo de cosas. Y también pueden pasar otras cosas sobrenaturales. Ahora,
Si no entendemos bien esto, también vienen los abusos por no saber mejor. Pero yo recuerdo, creo que fue, algunos de los que por lo menos tienen la edad que yo tengo de caminar con Dios se acordarán de un libro que estuvo muy, muy de moda en esos días del doctor Paul Yonggi Cho, que después se cambió el nombre a David. Dice que Dios le decía que su nombre era David, así es que después como autor aparece como David Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea, la iglesia del Evangelio Completo de Ioido. Él escribió este libro, La Cuarta Dimensión. No sé si se acuerdan. Ya todos los muchachos y las señoritas, uno menciona estos títulos pero estuvo re de moda, fue muy, muy famoso ese libro. Y él cuenta sus experiencias y unas cosas muy bellas de cómo Dios empezó a pues abrirle el entendimiento y a darle experiencias tremendas. Y él empezó a ver respuestas y todo esto era sobrenatural, pues cosas muy lindas. Entonces creo que es allí donde él cuenta. Y él fue el que hizo popular el concepto de la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. Eso sí lo han oído. Aquí yo no menciono eso porque les voy a contar algo. Si queremos ser estrictos con el idioma griego, tampoco se aplican así esas palabras. Pero el doctor Cho lo hizo tan popular que todo el mundo dice logos y rema. Logos es el conocimiento teórico de una cosa, pero rema es cuando esto cobra vida y el Espíritu me habla y tengo una revelación. ¿Han oído eso? Logos y rema. Bueno, si se van a las definiciones de las palabras logos y rema, no van a poder sustentar eso por mucho tiempo, esa diferencia. Pero el doctor Cho fue el que popularizó esa diferencia. Entonces él decía, miren, una cosa es saber que las cosas pueden pasar y otra cosa es que Dios nos hable a nosotros de manera personal y particular y nos diga, hazlo, muévete de esta forma. Entonces me acuerdo que allí, creo que es allí, él contaba de unos muchachos que iban a una conferencia cristiana a la otra aldea y tenían que atravesar un río. Y había habido tormenta y las aguas estaban crecidas y no había manera humana de atravesar el río sin arriesgarse. Y ellos dijeron, pues Jesús caminó sobre las aguas, así es que nosotros no tenemos ningún problema en creerlo, que Jesús lo hizo, así es que nosotros vamos a caminar sobre las aguas y vamos a llegar a nuestra conferencia del otro lado del río. Para hacerles corta la historia, sus cuerpos los recogieron no sé cuántos kilómetros abajo, ¿verdad? De donde atravesaron el río. Entonces él daba eso como una diferencia, ¿verdad? Lo que quiero decir es que cuando no tenemos todo el cuadro, pensamos que esto de que tenemos acceso al reino de Dios nos permite tener el poder para nosotros manejar las cosas a nuestro antojo, y no funciona así. Tal vez un par de veces Dios nos va a dejar salirnos con la nuestra, pero a la tercera va a decir, no muchachito, voy a tener que enseñarte un poco mejor que tienes acceso al reino de Dios, pero no eres tú el que estás en el trono. Sigue siendo Dios el que está en el trono. No se trata de hacer las cosas a mi sabor y antojo, porque estoy en el reino de Dios, tengo acceso al poder del reino de Dios y vengo y hago y deshago y todo lo demás a mi sabor y antojo. No se trata de eso. Reino implica la presencia de un rey, de un soberano. Y si es un reino que va a permanecer, entonces no puede haber ningún tipo de conflicto de intereses, ni una gama de soberanos y todos con el mismo poder y la misma. No, uno es el que manda y punto, los demás se sujetan, ¿verdad? Amén. Pero por supuesto, Dios puede darnos una palabra específica y nos mueve a hacer cosas y resulta que el resultado es totalmente sobrenatural. Desafiamos las leyes de la física y le damos toda la gloria al Señor. No digo que no pase, amén, pero no es a nuestro sabor y antojo que van a pasar esas cosas, ¿sí? Bueno, les voy a volver a leer mi ilustre definición. Ahora esta es la primera de 7. El lugar, el espacio, la dimensión. Es que, ¿qué palabras usamos pues? El estado, el mundo de Dios, donde Él es soberano y reina, al que somos trasladados o con el que somos puestos en contacto o al que tenemos acceso por medio del Señor Jesucristo. Qué privilegiados somos
tenemos acceso a ese mundo, hemos sido puestos en contacto con ese mundo y esperen las demás definiciones, porque ese reino está dentro de nosotros. Amén. Tremendo, ¿sí? Gracias a Dios. Así es que, bueno, si empiezo ya no terminamos y ya se nos fue la hora. La otra semana, Dios mediante, vamos a empezar a darles todo el cantidad de citas bíblicas, y con eso dejaremos introducido algún día el tema del reino de los cielos, y entonces nos vamos a ir a todas las parábolas del reino y a todas las lecciones que nos dejó Jesús. Algo de esto lo hicimos en una convención de entrenamiento no hace mucho, y hicimos un paralelo entre las 12 puertas o las 12 perlas de la ciudad de Jerusalén celestial con las parábolas del reino. Esta vez lo vamos a hacer un poco diferente, así es que vamos a complementar todo eso y a seguirnos enriqueciendo. Amén. Así es que ¿cuántos están emocionados? Miren, gracias a Dios. ¡Qué maravilla! Vivimos en un mundo físico tangible y Dios nos dio 5 sentidos físicos para poder tener contacto y comunicación con este mundo físico. Pero todo lo que ven va a pasar. Si se ve, es temporal. Si se puede tocar, es temporal. Todo lo que no se ve es eterno. Amén. Y hoy vivimos ya de manera paralela en el mundo de Dios o en el reino de Dios, al mismo tiempo que en este mundo de aquí abajo. Así es que echemos mano de ese mundo en oración. Gracias a Dios, Jesucristo está en nuestra vida. Ya fuimos redimidos, ya tenemos contacto con ese mundo. Echemos mano de ese mundo. Oremos por la gente, oremos por las necesidades, reprendamos espíritus, oremos por la sanidad de enfermos, intercedamos delante de Dios, pidámosle a Dios que si es su voluntad pasen cosas, ¿verdad? Que van a ayudar a esta persona, a aquella persona o aún a nosotros mismos. Amén. Seamos violentos, valientes, enérgicos y arrebatemos el reino de Dios. Amén. Bueno, gloria al Señor. Lleguemos hasta allí. Démosle gracias a Dios. Gracias, Señor. Santificado sea tu maravilloso nombre. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Señor Dios, ayúdanos a vivir conscientes de estos dos mundos en los que vivimos de manera paralela. Pues conscientes del mundo físico ya estamos, así vivimos, pero danos conciencia de tu reino, del mundo espiritual, Señor Dios, de ese mundo que reina y gobierna sobre este mundo. Gracias por Jesucristo el camino. Gracias por Jesucristo la puerta. Gracias, Señor, porque el reino de los cielos ha venido a nosotros, está en nosotros y nosotros ya estamos en el reino de los cielos. Ábrenos cada día más y más los ojos. Ayúdanos a entender más y más lo temporal, lo pasajero, lo vano de todas las cosas que hay aquí abajo, y ayúdanos a entender lo eterno, el valor eterno que tienen las cosas eternas, valga la redundancia. Señor, y ayúdanos a enfocarnos un poco más en lo eterno, a edificar para lo eterno. Ayúdanos a tener la eternidad en la mira cuando se trata de tomar decisiones, Señor, en el nombre de Jesús, para no desproporcionarnos y no desubicarnos, Señor, y darle a las cosas el valor que tienen, mucho o poco. Gracias por tu amor, por este día, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria. Gracias a Dios. Bueno, Dios los bendiga a todos. Gracias por haber estado aquí. Los amamos y hasta la vista.